Señor le bendiga, hermano, tome asiento. Buenas noches. Bueno, el pastor no pudo venir, como verán. Así que si lo vinieron a escuchar a él, lo lamento, me van a escuchar a mí. Espero que hayan venido a escuchar al Señor, amén. Al señor Rubén no, al Señor, el Señor de señores. Abra la Biblia en Jeremías. Mientras que usted va abriendo la Biblia, hoy me escribió Daniel Pedraza un email. No sé si se acuerdan que yo les había pedido oración porque ellos se tenían que mudar de la ciudad donde estaban y tenían, bueno, que conseguir departamento y es toda una transición que están viviendo. Y hoy me escribió y me contaba que ya encontraron un departamento en Riga, así que se están mudando ahora. Estaban poniendo todo en cajas y bueno, es bastante traumático, ustedes saben. Si alguno se mudó alguna vez, sabe que no es algo fácil. Y bueno, en medio de eso ellos están ayudando, colaborando con un pastor en Riga. A la vez la escuela, falta poquito para que empiece. Allá son las vacaciones de verano ahora. Y el mes de septiembre es el mes cuando empiezan todas las clases en las escuelas seculares, todas. Y la escuela de Ministerio Báltica también va a empezar en septiembre. Así que imagínense cómo debe estar Daniel y Damaris corriendo con la mudanza y bueno, con la escuela. Me contaba que la escuela va a comenzar el 9 de septiembre. Creo que tenemos unos 15, 16 alumnos hasta ahora. Pero estas últimas 2 o 3 semanas es cuando todo el mundo se anota. Porque quizás hicieron otros planes y se van pinchando los planes y dicen, bueno, voy a ir a la escuela un año, ¿no? Quizás por eso, otros porque esperan hasta lo último o por dinero. Muchos son los motivos. Pero creo que en estas 3 semanas oremos para que Dios termine de abrir las puertas a los estudiantes que van a empezar ahora. Este es el 5.º año y bueno, con Julia vamos a volver en marzo y vamos a conocer a los estudiantes que están empezando ahora en septiembre, porque ellos van a estudiar hasta mayo del año que viene. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Todavía no tenemos idea. Sabemos que a Letonia, pero no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, así que de paso le pedimos oración. Y si me dan 10 segundos más, o 20, también otro pedido de oración, y es porque estamos ahora con todos los papeles para la ciudadanía, no ciudadanía, pero el permiso de residencia para Julia, ¿sí? No es fácil hacer todo eso. Es fácil porque es mi esposa, pero no es fácil probar que ella es mi esposa. Porque nosotros trajimos todos los papeles de Letonia, está todo traducido al español, bueno, apostillado, toda una serie de cosas que hay que hacer, burocracia se llama. Y si en Letonia hay burocracia, Argentina no sé cómo se llama, porque es 100 veces más, ¿sí? Es increíble y bueno, hay que conseguir un abogado y lo tiene que hacer un abogado particular y bueno, y ahí empieza toda la burocracia y va a llevar tiempo, así que bueno, que Dios nos ayude y nos provea todo lo que necesitamos para que finalmente la ley de Argentina me reconozca que estoy casado y de esa manera la residencia de Julia va a salir más rápido, así que estén orando por eso, amén. Gracias. Bueno, tienen ahí en Jeremías, esto es una palabra que he compartido muchas veces, hoy va a ser un devocional. ¿Cuántos vienen de trabajar cansados? Bueno. Bueno, hoy va a ser un devocional, no va a ser muy largo, voy a tener misericordia de ustedes. Y es una palabra que hace mucho y venía compartiendo en otras iglesias, quizás alguna vez he mencionado algo de esto, pero no nos hemos metido mucho en profundo. Y en esta noche me gustaría compartir, como ya les dije en Jeremías capítulo 1. Y de alguna manera, ¿cuántos se acuerdan lo que predicó Alejandro Saraño? Creo que fue la semana pasada, ¿no? Ah, estaban arriba algunos. Bueno, aquellos que estuvieron acá, ¿se acuerdan? Alejandro Saraño predicó acerca de Hebreos cuando habla de deslizarse, ¿no? Que no nos deslicemos. Bueno, esto tiene que ver. ¿Por qué? Me gustó mucho ese tema y también es uno de mis versículos favoritos, el de Hebreo. A ver, vamos a hacer una cosa. Deje marcado Jeremías y vamos a Hebreos. Solamente por un minuto. Así aquellos que de repente no estuvieron. O se quedaron en la casa, pueden saber. Porque de alguna manera tiene que ver. Hebreos capítulo 2 era.
Escucho las hojas todavía que dan vueltas. Está cerca de Apocalipsis y después de Génesis. Hebreos 2. Bueno, yo lo leo. Dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es lo que él habló. Lo que a mí me gusta de este pasaje es que el autor de Hebreos, sea quien fue, él dice que tenemos que prestar más atención a las cosas que ya oímos. No está hablando de cosas nuevas. No dice presten atención a las nuevas enseñanzas que van a aprender o lo que van a escuchar, sino que dice presten más atención, más diligencia a las cosas que ya han oído. No sea cosa que nos deslicemos. Y me gusta esa palabra. Muchas veces nosotros escuchamos en la jerga eclesiástica, si se puede decir así, cayó en pecado, ¿no? Esa es una frase hecha ya, ¿no? Nosotros decimos cayó en pecado. Pero en realidad todos sabemos que no es que cae en pecado. Porque caer en pecado pareciera como que fue caminando, se tropezó y se cayó, pero no fue la culpa de él. Pobre, se tropezó y se cayó. No, eso no es la mejor ilustración decir que se cae en pecado, sino, en mi modo de ver, a mí me gusta usar la palabra ceder al pecado, ¿sí? Y esta palabra deslizarse tiene que ver con eso, algo que es un proceso despacito, que uno no se va dando cuenta. Y básicamente Alejandro nos compartía de cuando uno se aleja de Cristo, que uno se va deslizando por cierto motivo y se da cuenta tarde, si se da cuenta, porque ese es el problema. Uno se va deslizando y no se está dando cuenta. Bueno, ¿por qué tiene que ver con eso? Ahora sí vayan a Jeremías. No se los voy a decir ahora, después se los voy a decir. Pero tiene que ver con esto de deslizarnos. Quizás no deslizarnos de Cristo, pero sí de algo que también es muy importante para nosotros. ¿Y por qué también tiene que ver? Porque esto es algo que ya han escuchado. Este versículo ustedes lo saben de memoria. Creo que muchos de ustedes sin la Biblia podrían recitar el versículo, porque han escuchado millones de prédicas de este pasaje. Pero justamente quizás Dios hoy quiere que volvamos a prestar atención a las cosas que ya hemos oído, como este pasaje. El versículo 5, vamos a leer del 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Lo conocen ese versículo? ¿O es la primera vez que lo escuchan? ¿Y qué podemos aprender nuevo de ahí? Nada, porque ya han escuchado mucho, pero Dios quiere que prestemos más atención a lo que ya hemos oído. El versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño o soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y la promesa, que es el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Oramos. Inclinen su rostro. Señor, gracias te damos por esta reunión. Gracias porque podemos venir a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Y en esta noche queremos meditar juntos como iglesia lo que dice tu palabra y lo que quizás hoy no querés hablar a nuestros corazones, Señor. Sabemos que tenemos que prestar a veces más atención a cosas que ya hemos oído muchas veces. Por eso mismo tú nos repites tantas veces las cosas, a veces cuando las necesitamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes hoy a poder meditar tu palabra y hablarnos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, Jeremías. Todos conocemos esta palabra. Y para que podamos entenderlo un poquito más, vamos a pensar en lo siguiente. Dios es nuestro Padre. Amén. Sabemos eso, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. Y a veces, para poder entender una palabra de Dios, tenemos que pensar las cosas desde esa perspectiva, que un padre le está hablando a un hijo. Porque eso es lo que está pasando acá, como cada vez que Dios le habla a alguien. Aquí es: y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Bueno, suena muy distante, suena muy... suena como un profeta. Vieron que los profetas hablan con estas expresiones, ¿no? Y vino palabra pues de Jehová. Pero en realidad podríamos decir también que vino mi papá y me dio una palabra, ¿sí? A veces cuando hay gente que ahora le gusta decir papá en lugar de decir Padre Nuestro, ¿no? Que suena tan lejano a veces. Bueno, vamos a pensar esta historia un poco más fraternal, ¿sí? Todos sabemos que los padres, yo no soy papá, pero soy hijo, así que tengo padres y también lo he visto en otros, que
siempre pasa que los padres se hacen ilusiones con los hijos. No sé si han pensado en esto. Gracias. De repente, cuando la mujer se entera que viene alguien en camino, ¿sí? Si son dos nada más, recién casados, lo que sea, que viene un tercero, y ahí empiezan a pensar y a hacerse ilusiones. Una de las cosas que quizás piensan es el nombre, ¿o no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Sí? Es lo primero. Y empiezan con las listas. El otro día, solamente por curiosidad, lo aclaro, 2 veces lo aclaro, por curiosidad, estaba mirando una lista de nombres y algunos se ríen, sí, seguro. No, de verdad. Estábamos mirando una lista de nombres y nos reíamos de los nombres y en un momento mi papá me dijo, ¿qué pasa? ¿Que están buscando nombre? No, quédate tranquilo, no, estábamos leyendo nada más, ¿no? Pero la gente enseguida se hace ilusiones cuando ve eso. Incluso, ¿cómo juegan las nenas? Especialmente las nenas. Los nenes juegan con autitos cuando son chicos, ¿no? Pero acá tenemos una nena adelante jugando. ¿Con qué está jugando? Con muñecas. ¿Y a qué juega? Con los bebotes. A la mamá, que lo cambia. Eso es algo que a mí me impresiona, algo que Dios le puso a las mujeres por naturaleza, porque de tan chiquitita ella ya está jugando a ser madre, ¿sí? Porque ya se está haciendo ilusiones. Bueno, eso pasa con los hombres también. Quizás el hombre es un poco más, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Lento. Iba a usar otra palabra que iba a sonar fuerte quizás, pero es un poco más lento. Entonces cae tarde y quizás cuando ya la mujer está esperando a alguien, ahí se da cuenta que iba a ser papá algún día, ¿no? Y bueno, pero empiezan a ilusionarse. Cuando yo iba a nacer, siempre lo cuento, no había tantos aparatos como hay ahora, electrónicos me imagino, ¿no? Me refiero a eso. Había otros tipos de aparatos, pero entonces no se sabía hasta que naciera alguien, si era varón o nena. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O de los pañales de trapo, de tela. Algunos dicen de tela, yo dije trapo, bueno, más o menos, un pedazo de trapo era. Yo me acuerdo entre sueños. Pero en esa época, que no es mucho tiempo atrás, no había aparatos, no se sabía. Entonces, yo tenía 2 nombres. ¿Por qué 2 nombres? Porque no se sabía qué era. Y uno era Mauro y el otro ¿cuál era? Cintia. Ni mi papá se debe acordar de esto. Pero mi segundo nombre, se ríe, se vaya. Era Cintia y acá estoy. Mauro. Y bueno, eso era porque mis padres estaban haciendo ilusiones. Si va a ser nena, que se llame Cintia y le gustaba ese nombre. Si va a ser varón, que sea Mauro y acá estoy. De repente, cuando era chico, le preguntaba a mi mamá, ¿qué querés que sea cuando sea grande? No sé si alguna vez su hijo le preguntó eso. ¿Qué querés que sea cuando sea grande? Yo siempre recibía de mi mamá la respuesta contador. Ella quería que yo sea que fuera un contador. Aquellos que la conocen, ella tenía un kiosco, entonces un contador iba a ser muy útil, ¿no? Para la familia, se iba a ahorrar mucha plata. Pero ella siempre me decía, no, tenés que ser contador cuando seas grande. Y bueno, mi papá quizás otras cosas, como por ejemplo el fútbol, que es normal, ¿no? Me llevaba a la escuelita de fútbol, y me acuerdo un día que se enojó mucho, está acá, pero bueno, no estoy hablando mal de él, es lógico. Él me llevaba siempre a la escuelita de fútbol, y un día yo me retobé, no quise ir, y se puso re mal él. Y yo al último terminé yendo tarde, pero por él. Pero yo ya no quería. Bueno, pero esa era la ilusión de quizás un padre, no solamente él. ¿Cuántos fueron llevados a la escuelita de fútbol y nos creíamos Maradona y el padre nos incentivaba para que fuésemos Maradona? Bueno, ahora es Messi. De hecho, mi hermano se llama Diego y le iban a poner Diego Armando. Sí, casi lo matan. Pero bueno, no le pusieron Diego Armando. Fue en la época de que Maradona estaba muy como un auge, ¿no? Y bueno, esos son los padres haciéndose ilusiones con los hijos. Ahora, teniendo en cuenta esto, que es muy natural, que todos lo conocemos, muy fraternal, ahora pensando en esto, en esta historia, quizás podemos interpretar un poco más profundo la palabra, porque lo que nosotros vemos aquí es que Dios se estaba haciendo también ilusiones con su hijo. Dios también, antes de que Jeremías naciese, estaba pensando un nombre para su hijo. ¿Sí? De la misma manera, antes que Jeremías, porque esto es lo que la palabra nos dice, antes de que vos nacieses, yo ya pensé en vos. ¿Y cómo habrá pensado Dios en Jeremías? Y habrá pensado haciéndose ilusiones. Bueno, él,
se va a llamar Jeremías. Ahí está. Bueno, Dios no dice si va a ser nena, se va a llamar esto, si va a ser varón, porque Él ya lo sabe. Pero Él dice, se va a llamar Jeremías. Y Él empieza a pensar no solamente el nombre, sino también lo que Él va a hacer. ¿Quién va a ser? Va a ser un profeta. No dijo va a ser un futbolista, lo podría haber dicho. ¿Por qué no? Pero en este caso, Él pensó que Jeremías iba a ser un profeta. Dios soñó, haciéndose ilusiones con Jeremías, de que él iba a ser un profeta. Y no solamente le puso nombre, pensó la profesión de Jeremías, sino también el lugar donde él iba a ejercer esa profecía o esa profesión. ¿Que dónde fue? En las naciones. Porque le dice que va a ser profeta a las naciones. ¿Sí? Y siempre usamos este pasaje para hablar de misiones y cuando Dios nos llama, ¿sí? Y no los quiero mandar a todos de misionero con esta palabra, pero sí quiero invitarlos a reflexionar, porque creo, y estoy seguro, que Dios también pensó en ustedes antes de que ustedes nazcan. ¿Sabían eso? Y Dios también se hizo ilusiones y le puso un nombre a ustedes y les dio una profesión que quizás muchos todavía no la han descubierto, o quizás muchos la descubrieron, pero se han deslizado. Y por eso es que dije que la palabra de Hebreos tiene un poco que ver, porque quizás hemos encontrado el lugar que Dios nos dio, la profesión, pero quizás nos deslizamos. O quizás hay gente nueva que recién llegó a la iglesia, hace poco tiempo que viene y dice, bueno, no, yo no sé todavía. Bueno, en esta noche yo los quiero invitar a que puedan reflexionar en eso, que piensen. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros somos seres creados. Por lo tanto, nosotros nos movemos en una línea de tiempo que tiene una sola dirección, hacia adelante. Nacemos en un momento determinado y empezamos a vivir y nos movemos en esa dirección, ¿sí? Ahora, Dios no es un ser creado. Aquellos que estudiaron teología lo saben. Dios no es un ser creado. Quiere decir que Dios no tiene una línea de tiempo como nosotros, que Él nació y empezó a vivir. No, Él siempre existió, no tiene línea de tiempo. Él está ahora en el pasado y Él está en el presente. Y está ahora acá con nosotros. Bueno, suena muy, muy volado, ¿no? Pero es así. Aunque nuestra mente finita no lo pueda entender, es así. Dios no ha sido creado. Por ese motivo es que nosotros a veces malinterpretamos algunas cosas o quizás no las entendemos del todo. Lo siguiente, como ejemplo. Ustedes saben que Dios a mí me llamó al campo misionero, ¿sí? Y yo le podría decir la fecha. Podría decirle que fue, no me acuerdo el día exacto porque fue un proceso, pero sí me acuerdo que fue en el 2002. Ni bien había llegado a la iglesia, veía banderas colgadas, me llamaba la atención y siempre me vienen a preguntar, ¿y cómo es el llamado? Y bueno, no sé, no hay una teología para decir cómo tiene que Dios llamar a las personas. Dios te puede llamar de cualquier manera. En mi caso fue a través de curiosidad. A mí me gustaba, veía las banderas, me gustaban los colores, quería saber de qué se trataba misiones y así me fui involucrando y Dios cautivó el corazón, ¿sí? Ahora, ¿Dios fue que me llamó en el 2002 o antes? ¿Ustedes qué piensan? Antes. Yo, porque soy un ser creado y me muevo en una dirección, creo que Dios me llamó en el 2002. Pero en realidad Dios me llamó desde antes que yo naciese. Y lo último, para no complicarlos con esto. Si Dios me llamó antes de que yo naciese, quiere decir que yo nací porque Él me llamó. A ver, yo nací en 1986 y en el 2002 Dios me llamó. No. Dios me llamó primero y por eso nací. Quiere decir que si ustedes están acá, nacieron alguna vez. Entonces, si ustedes nacieron es porque hay un llamado de Dios. Porque primero hubo un llamado y por esa razón ustedes nacieron. ¿Se entiende? Ahora el tema es, ¿han encontrado ustedes su lugar? ¿Han descubierto con qué Dios soñó cuando los pensó? Porque de nuevo, vemos acá en la Biblia que Dios a Jeremías le pensó el nombre, dónde iba a estar y lo que iba a hacer. De la misma manera, antes de que ustedes nazcan,
Dios les pensó el nombre, qué iban a hacer y dónde. Y quizás ustedes han encontrado ese lugar y se han deslizado, o quizás todavía no lo han encontrado. Hay 3 cosas que solamente les voy a mencionar del pasaje que me gustan mucho. En el versículo 5 es que el llamado de Dios es antes que nosotros naciésemos. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. El llamado de Dios es eterno, ¿sí? Es desde la eternidad. No depende de nosotros, porque fue antes de que nosotros podamos demostrarle a Dios que podemos hacer algo bien. En el versículo 6, lo segundo. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Cada vez, si ustedes leen la Biblia y prestan atención en esto, cada vez que Dios llama a alguien, esa persona no se siente preparada. Siempre. Dios llama a alguien y empiezan, no sé hablar. El otro dice, soy un niño. El otro dice, no, pero mi familia es la más pobre y yo soy el más chico, como Gedeón. Y todos los que Dios ha llamado, ninguno se sintió preparado. Quiere decir que nosotros tampoco nos vamos a sentir preparados. No tenemos que esperar a sentirnos preparados para poder cumplir con ese llamado, con ese sueño que Dios tiene para nosotros. Siempre vamos a sentir que somos chicos, que somos grandes, que estamos muy ocupados, que nos falta algo. Si ustedes creen que yo me siento preparado para ir a Letonia o para, de hecho, estar acá parado y compartir algo, no. Yo me quedaría sentado y diría, no, yo no estoy preparado todavía. Pero no pasa por eso, porque Jeremías tampoco se sentía preparado. Pero lo tercero de este versículo, de esta historia, es en el versículo siguiente. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, es el versículo 7, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahí está lo que ayuda a una persona a cumplir el llamado, es la promesa. Sin esa promesa, Jeremías no hubiese podido cumplir con ese llamado, porque está la limitación que uno ve, pero viene la promesa. No digas, no te fijes, porque yo estaré contigo. Y esa promesa se repite cada vez que Dios llama a alguien también. Está muy claro cuando Dios le está hablando a Jacob, está en Génesis 28, no lo busquen ahora, pero hay una promesa que está bien clarito esto. Dios le dice, no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que te he dicho. Linda promesa, ¿no? ¿La quieren tomar para ustedes también? Porque Dios los llamó a ustedes también. Y Dios les da esa promesa. No digas soy niño, no te fijes en ninguna limitación porque yo estoy. Y no te voy a dejar hasta que yo no haya hecho todo lo que te he dicho. Es tremenda esa promesa y yo la tomo para mí. ¿Por qué digo que esa promesa le ayudó a Jeremías a cumplir con su llamado? Si ustedes conocen la vida de Jeremías, han leído, van a recordar que hubo un momento donde él se sintió muy mal, una crisis. ¿Cuántos tienen crisis a veces? Un consejo, ¿sí? Que no quiere decir que yo lo haga porque dé consejos, ¿no? El consejo para mí también. Cuando estamos en un momento de crisis, no tomemos decisiones, ¿sí? Porque después cuando salgamos de la crisis, vamos a empezar a ver errores. Entonces, si estamos en un momento de crisis, ¿qué es tener crisis? Y bueno, en la vida del cristiano a veces es cuando uno se empieza a preguntar cosas, a cuestionar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué hago esto? Y al final, y esto. Bueno, y ahí empieza uno con la crisis, ¿no? Bueno, ahí no tomamos ninguna decisión. Jeremías estaba en ese momento de crisis. ¿Y saben qué le dijo Dios? Dios le dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Esa palabra, yo estoy contigo, era una palabra familiar, era una palabra conocida para Jeremías. No era algo nuevo. Era lo mismo que Dios le había dicho a Jeremías cuando lo llamó. Yo estaré contigo. Y en el momento de crisis, cuando Jeremías dice, no voy a predicar más, me cansé, al final todo me sale mal, no quiero saber más nada. En ese momento, Dios le dice, yo estoy contigo. Y le recuerdas esa promesa. Y gracias a esa palabra, él se puede levantar nuevamente y seguir caminando. En el camino vas a tener muchas crisis, pero es muy importante que te puedas acordar de esta promesa. Yo estaré contigo. Yo estoy como poderoso gigante.
cada vez que dudamos, Dios nos dice una y otra vez, estoy contigo. Lo último, porque ya están sonando el celular y lo están llamando a alguien. Lo último que les quiero compartir es lo siguiente. Yo sé que han escuchado esto, pero saben que no van a encontrar felicidad fuera del sueño de Dios. Dios soñó con ustedes. Si ustedes no cumplen el sueño de Dios, no van a ser felices. Y se van a acordar de esto. Hay un personaje que escribió un libro de la Biblia, ¿sí? Y él dice que él tenía muchos sueños y él cumplió todos sus sueños. Tenía un defecto, todo lo que hacía le salía bien. ¿Cuántos quieren tener ese defecto también? ¿Ustedes saben que es un defecto eso? ¿Que todo lo que hago me sale bien? Porque cuando todo lo que hago me sale bien, me puedo alejar de lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Y este personaje tenía ese defecto, todo lo que hacía le salía bien. Entonces, cumplió todos sus sueños, pero termina su libro diciendo que todo es vanidad. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando, no? Todo es vanidad. Soñé con tener una casa, con tener mucha plata y me salió bien. Tuve casas y plata y después soñé con tener, bueno, tenía un problema también. Soñé con tener mujeres, decía. Tuvo todas las mujeres que quiso y terminó diciendo al final, todo es vanidad. Todo lo que él se propuso lo hizo. Pero ¿saben qué? Él no hizo una cosa. Él no le cumplió el sueño a Dios. Él hizo todo bien para él y terminó frustrado. Y eso es lo que nos pasa cuando nos olvidamos que Dios tiene algo para nosotros y empezamos a vivir nuestra vida. Y nos damos cuenta que no estamos felices del todo. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el sueño a Dios. Yo quiero que en esta noche piensen en esto y que puedan decir, bueno, Dios, yo no tengo idea dónde me soñaste, no tengo idea qué pensaste para mí, pero quiero saberlo. Ayúdame a descubrirlo. No esperes a que venga un profeta y te diga, vos vas a hacer esto, lo otro. A mí nunca me dijeron. Y a veces me han dicho y se han equivocado. Pero Dios me habla al corazón, ¿sí? En la Biblia. Abrir la Biblia, leer todos los días, empezar a descubrir qué es lo que Dios tiene para tu vida. Bueno, pero yo ya soy viejo, dicen quizás algunos, ¿no? Otra vez. Jeremías decía que era un niño y ahora nosotros decimos que somos viejos. Son excusas. Nunca es tarde, nunca es temprano. Si Dios nos quiere revelar algo, entonces ese es el momento, aunque nosotros no nos sintamos preparados. Amén. Así que los motivo en esta noche a que puedan encontrar su lugar en Dios. Hay un versículo, y con esto cierro, es en el Salmo 32. Para aquellos que en esta noche deciden orar y pedirle al Señor que le muestre cuál es el lugar. Y cuando me refiero a un lugar, no me refiero a Letonia o África o China, ¿no? Quizás tu lugar es acá arriba, tocando un instrumento. Quizás tu lugar es en una universidad estudiando cierta carrera. Quizás tu lugar es en el hospital con los enfermos orando por ellos. No sé, qué sé yo, en la calle o visitando gente. Pero que vos sepas que ese es tu lugar. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay una versión, yo cuando leía esto, lo estaba leyendo en otro idioma, en inglés, y dice de esta manera. En inglés dice algo así como que Dios nos va a instruir y que nos va a dar consejos. Así dice, te voy a dar consejos, dice en inglés. Me gusta mucho eso, verlo desde esa manera, porque es otra idea, ¿no? Es Dios diciéndote, te voy a mostrar el camino por el que debes andar y te voy a dar consejos. Y la idea de esa palabra que se usa ahí es como alguien que te va a escuchar, porque yo no te puedo dar un consejo si no te escucho. Si vos venís y me decís, Mauro, necesito un consejo. Sí, decile que sí. Ah, bueno. Si no me escuchaste, ¿cómo me puedes dar un consejo? Estás adivinando. Si yo te quiero dar un consejo, me tengo que sentar. Bueno, a ver, contame. Y me contás cómo te sentís, cuáles son las posibilidades, cuáles son las decisiones posibles que podés tomar.
Y al último te voy a decir, mira, mi consejo es este. No, un consejo no es, tenés que hacerlo, porque yo te lo digo. No, un consejo es una sugerencia. Miren qué bueno que en este pasaje en realidad está diciendo eso, que Dios nos va a sugerir cosas. Nos va a mostrar un camino, pero nos va a dar un consejo. Quiere decir que Dios te quiere escuchar. Porque si no, Dios no te puede dar un consejo. Dios quiere escuchar qué hay en tu corazón. Bueno, a ver, Señor, decime, ¿cuál es el sueño que tenés? No, primero vos contale, ¿qué es lo que vos tenés en tu corazón? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría servir a Dios? Y entonces, a partir de ahí, Dios te va a mostrar y dar consejos. Y cuando dice, fijaré mis ojos sobre ti, en la otra versión decía, y mis ojos de amor estarán sobre ti. De la misma manera, hoy, pedirle al Señor que te pueda dar consejos, que te pueda mostrar y hacer entender el camino por el que debes andar. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. Porque tu palabra siempre nos habla. Porque tu palabra es viva y eficaz. No son mis palabras, Señor, no es la palabra de un hombre. Es una palabra que tiene vida, vida propia, que discierne lo que hoy está en nuestro pensamiento, que discierne cómo nos sentimos y cómo vinimos a la iglesia. Muchos han venido cansados, Señor, del trabajo, pero tu palabra conoce eso y creo que ha sido suficiente este tiempo para que tu palabra pueda entrar, Señor, y ahora trabajar en los corazones de mis hermanos, en mi corazón también. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar nuestro lugar. Danos esos consejos, Señor. Aconsejanos. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tú tienes para nuestras vidas? Cuando pensaste sobre nosotros antes de la fundación del mundo, ¿qué pensaste, Señor? ¿Dónde nos viste? Queremos estar ahí, Señor. Queremos ser aquello que tú soñaste una vez. No queremos ir detrás de nuestros sueños. Porque hay ejemplos en la Biblia de gente que fue detrás de sus sueños y no encontró felicidad. Tú nos llamaste y por eso nos creaste así como somos. Porque tú nos creaste pensando en ese llamado, en ese sueño. Te damos gracias por habernos llamado. Gracias porque nadie de acá se puede ir diciendo, a mí Dios no me llamó. Gracias porque esto nos enseña de que todos fuimos llamados, que por eso nacimos y ahora es nuestro trabajo, con tu ayuda, poder encontrar ese lugar. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias. Te alabamos, Señor. Bendecimos, Jesús. Te pido, Señor, que le hables a mis hermanos, Señor. Que tu palabra trabaje, ministre. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré.
Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré.